¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 16, donde vamos a hablar de unos temas muy importantes de las empresas y el tema es crecimiento o rentabilidad. ¿Cómo estás, amigo? Buenísimo, muy bien, estoy muy bien, la verdad. El día de hoy traemos un excelente tema y me gustaría empezar con esto porque cuando nosotros queremos hacer crecer el negocio, pueden existir varias vertientes para poder estar financiándolo. Por lo general, echamos mano de nuestros ahorros. Es una de las cosas que podríamos decir. A veces nuestros ahorros a nivel personal, a veces del negocio, pero yo creo que como que lo más común es de que digamos, ¿sabes qué? Pues tengo un dinero que me sobró y me gustaría agarrarlo para poder invertirlo. Esa es una. La otra es, muchas veces, pues utilizamos préstamos. Decimos, pues voy a solicitar un préstamo en el banco, un financiamiento PYME, algún tipo de SOFIPO, SOFOM, etcétera. Hacemos un financiamiento, pedimos prestado y con eso se lo metemos al negocio. Y hay otras empresas que van un poquito más allá. Pueden salir a bolsa, pueden hacerse públicas, pueden solicitar, a lo mejor no se hacen públicas, pero por ejemplo venden acciones a otras personas y esas otras personas pues les entregan financiamiento y empiezan a crecer. Pero aquí la gran pregunta, y aquí yo quiero pedirte tu punto de vista personal como empresario. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte chiquito pero muy rentable o crecer y diluir tu rentabilidad? Porque es una realidad que si creces, vas a diluir tu rentabilidad. Ganas más dinero, pero la rentabilidad se diluye. Y hasta cierto punto, pues hay algunas cosas que dejas de tener control. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero tú, en lo personal, ¿qué prefieres? Yo en lo personal, en esta etapa de mi vida, prefiero el crecimiento. ¿Por qué? Porque honestamente pues considero que estoy muy joven y fíjate que cuando hablamos de este tema se me hace, antes de empezar a grabar, ya es que te dije, hace tiempo hablé de algo así y hablaba de la mentalidad a corto plazo y a largo plazo y yo creo que el crecimiento, por eso lo pienso ahorita, pienso en el crecimiento porque pienso a largo plazo. Me inspira mucho, me motiva mucho una vez que leí la historia de Amazon, que Amazon cuando empezó, durante como 10 años no sacaron nada de dinero de utilidades por todo estarlo reinvirtiendo en el crecimiento. Entonces, sí sacrificó ahí sus utilidades, su rentabilidad y todo, pero creció y se hizo un monstruo. Entonces, yo en este punto de mi vida, yo prefiero el crecimiento que la rentabilidad. ¿Por qué? Porque, insisto, o sea, yo creo que puedo construir un monstruo y después la rentabilidad no se tendría que ver mermada en un futuro. Qué tema tan difícil, ¿no? Qué tema tan difícil y yo creería que no hay una respuesta correcta o incorrecta a esto. No. Creería que esto va a depender mucho, como tú bien dices, de la situación personal que tenga el empresario o el emprendedor y también del tipo de visión que tenga. Ahí podríamos decir que pues en la mayoría de los casos pues hemos visto que es muy favorable pensar a largo plazo, ¿sí? Tanto de manera financiera como en tu estrategia de negocios, etcétera. Pero definitivamente, pues sí creería que es algo que todos los emprendedores deberían de sentarse y de poderlo estar consultando. ¿Cuáles crees que sean los modelos de negocio o tipos de negocio que puedan apuntar más hacia un crecimiento y que este crecimiento pudiera ser exponencial? ¿Dónde creerías tú que están los modelos de negocio que están enfocados en eso? Fíjate que yo no creo que sea un modelo de negocio el que esté enfocado en eso. O si hablan, bueno, me voy a retractar. Ya ves que escribimos ahí en la investigación el tema, quizás hablas de eso del modelo de negocios, un ejemplo, el de escala de negocios, ¿te refieres a ese tipo? Sí, ¿O qué tipo de negocios? Me refiero al modelo porque sin duda alguna pues hay algunos modelos que quizás no son tan expandibles como otros. Ejemplo, pues, o sea, para cacharte bien la idea. Puede ser a lo mejor la tecnología. Por ejemplo, si eres una empresa que desarrolla tecnología y el modelo de negocio es ofrecer tu servicio tecnológico a otra empresa, pues creo que la escalabilidad pues puede ser muy grande porque tú pues creces en base a que la tecnología vaya creciendo y pues es una de las cosas que más apunta. Pero
pues si tú eres carpintero, pues a lo mejor el modelo de negocio creería que no lo sé, ¿verdad? Pero veo, o sea, es un modelo, es como yo te lo puedo decir, las agencias de publicidad, por ejemplo, hay un punto en el que el crecimiento es difícil porque dependes de las personas. O sea, si tú, por ejemplo, quieres atender más clientes, forzosamente necesitas más capital humano. Y tú sabes que en un modelo de negocio en el que requieres de capital humano, la escalabilidad pues tiene un punto porque... Claro. Pues sí, puedes contratar, ¿verdad? O sea, 1,800 personas, las que tú quieras, pero termina siendo, o sea, pues tus problemas crecen también muchísimo y tus ingresos, tus egresos también crecen muchísimo. Fíjate, ya te entendí la idea. Yo creo que, ¿qué modelos de negocio? Creo que muchos, un ejemplo decías el tema de la carpintería. Yo creo que el negocio sería la carpintería. El modelo de negocio, yo creo que es cuando lo crea el emprendedor, el que puede definir si realmente se puede escalar, crecer demasiado o no, porque si es el carpintero de la colonia y todo, pues él solamente está buscando estar generando ingresos al día a día. Pero yo conozco, porque fíjate, tengo un abuelo en paz descanse, era carpintero. Y él era el carpintero de la colonia, pero él también trabajaba para una fábrica de carpintería. Y esa fábrica, te estoy hablando que era una super fábrica aquí era o es, no lo sé, antes la conocía, aquí en Guadalajara, y les vendía a todo Jalisco y vendía en otros lados de la República. Es más, puedo hablar de que nos crean nosotros nuestro mobiliario, Ofiplan. Ofiplan tiene aquí sus bodegas y todo en El Salto, pero Ofiplan le vende a toda la República y a otros países. O sea, principalmente nos compartieron que le venden a Estados Unidos y a Canadá. ¿Pero ellos son fabricantes o son distribuidores? Ellos lo fabrican. Entonces, yo creo que el negocio depende mucho de si lo puedes escalar o no, del modelo de negocio. Por eso te decía, por eso no lo entendía. Entonces, yo creo que el emprendedor, muchas cosas, si no es que todas, no digo que todas, ni digo que no todas, porque tendría que pensar en todas, pero pueden escalar demasiados. Ahorita me quedé con la idea de la carpintería, porque sí, yo creo que sí lo puede hacer. Entonces yo creo que más bien el tipo de negocio, el modelo del tipo de negocio va a definir si puede ser muy escalable o no muy escalable. Yo es lo que creo. El modelo del negocio depende obviamente de qué negocio. Yo creo que la gran mayoría pueden ser muy escalables. Y tú entonces en este punto o partiendo de eso, ¿recomendarías que los empresarios y los emprendedores vean la manera en algún punto de escalar su negocio o recomendarías que se quedaran compactos? ¿Cuál sería tu recomendación? La verdad es que mi recomendación no puede ser muy precisa para todos porque depende del emprendedor. O sea, si el emprendedor honestamente ya lo que quiere es estar generando liquidez, dinero y todo, porque esa va a ser su principal fuente de ingresos, pues quizás ya tiene prisa, ¿no? Tiene prisa con ya generar lana y entonces quizás su mejor manera no es crecer, simplemente ser rentables. Pero si es una persona que está empezando, joven, no tiene que ver mucho con la persona, tienes o no tienes responsabilidades. Si es un emprendedor joven que no tiene tantas responsabilidades y le va a apostar su tiempo, su vida al crecimiento de la empresa, sí lo sugiero, o sea, que vale la pena. Pero depende mucho de cada persona. ¿Tú qué le recomendarías? Fíjate que ahorita hiciste que pensar en un punto bien importante. Es una realidad que cuando tú haces que tu negocio crezca, en un punto trabajas menos. En algún punto. Yo creo que en el punto de largo plazo puedes llegar a trabajar menos. Y cuando tú haces que tu negocio se mantenga, muy rentable y compacto, es muy probable que tiendas a trabajar un poco más, porque quizás estás operando más cosas. Entonces, también creería que ese es un punto muy importante a tomar en cuenta si tú quieres que tu negocio crezca o no crezca, porque sin duda alguna, pues si operas más cosas y haces más cosas, pues es muy probable que seas muy rentable y a lo mejor en otra, pues terminas delegando más cosas, tu rentabilidad disminuye, pero laboras menos. Eso sí es una realidad, eso es muy claro. Que obviamente suena muy bonito. Pensar en trabajas menos es una realidad, pero se los digo a todos los emprendedores,
hacer que eso suceda conlleva muchísimo trabajo, muchas horas de trabajo, muchas horas. Sí, y dinero, claro. Pero yo creo que vale la pena. Vale la pena. O sea, yo les diría, oye, pues métele con todo 10 años de tu vida, no pares, trabaja casi 24 horas, olvídate de todo y luego vendrá la recompensa. Yo creo que sí vale la pena. Sí, y creo que ahí en ese punto es difícil, eso nos daría para hablar que en otro podcast qué tantos sacrificios estaremos dispuestos a hacer en el negocio. Aquí traemos un excelente ejemplo de una empresa que se llama Clip, sin duda alguna varios emprendedores la conocen. Esta es una empresa que es una fintech, ellos se especializan en poder estar dando servicios tecnológicos para pagos. Eso es su especialidad, y su modelo de negocio al principio se basó en poder estarle dando una solución para que las personas pagaran dentro del comercio con alguna tarjeta de crédito o débito. Posteriormente fueron escalando en ese modelo y empezaron a ofrecer terminales, puntos de venta, empezaron a diversificar mucho, pero actualmente su modelo de negocio está basado en eso. ¿Por qué lo trajimos aquí a la mesa? Porque ellos se enfocaron mucho en la parte del crecimiento. ¿Por qué? Porque invirtieron todo su dinero, todo el dinero que se generaba la empresa, lo devolvieron a la parte tecnológica, lo enfocaron en la parte de expansión, lo enfocaron en poder estar generando una base de usuarios, y esto pues sin duda alguna pues afectó su rentabilidad. La empresa ha estado operando, al principio estuvo operando en pérdidas, como todo este tipo de empresas tecnológicas financieras. Recordemos, no sé si sabías que, por ejemplo, el caso de PayPal, que fue un caso muy conocido, donde Elon Musk impulsó mucho esa parte y pues fue una empresa que durante muchos años estuvo operando en pérdida. Dentro de la investigación también vimos a Kavak, que actualmente Kavak también está operando, no lo sé, ¿verdad? Pero estoy muy seguro que ahorita está operando también en pérdida, o sea, no son rentables la empresa. Pero que ellos ¿a qué le apuestan? Ellos le apuestan a poder estar invirtiendo en una base de usuarios, poder generar una fidelización con esa base de usuarios, ganar participación en el mercado, que ese es un punto importantísimo para ese tipo de empresas. Hay muchas empresas que deciden no ganar dinero con tal de que dependas de ese servicio que te están proporcionando, como caso de Uber, que es un caso buenísimo para poder traer a la mesa. Y la razón, pues, es para poder también crecer lo que ellos están generando, que ellos se basan en tecnología. Entonces, ellos le meten mucho dinero para poder estar desarrollando la mejor tecnología y, pues, que eso facilite mucho la vida de sus usuarios. Fíjate que ahorita que hablabas de esa empresa, no te lo compartí, pero cuando vi esa investigación, yo me puse a investigar otra. Ya es que la semana pasada también hablamos de una fintech, de Confío. Veo este clip y me puse a investigar más. No te lo compartí, pero encontré otra empresa que la estoy investigando que se llama Cepelin, algo así. Creo, ¿has escuchado hablar de ella? No, ¿qué hace? Es otra fintech de tipo Confío también. Es como tipo préstamos, también etcétera. Prestan principalmente a pyme. Lo estoy investigando. Y es una empresa que estoy seguro, a lo que investigué, también le está apostando muchísimo a su tema de crecimiento, porque así como la semana pasada platicaba de las facilidades que tiene Confío, esta empresa lo mismo, pero haz de cuenta que ellos hacen financiamientos a las pymes, pero lo hacen con una tasa de interés muy baja, o sea, es baja comparado al mercado bancario y a la facilidad y a la rapidez. Pero ellos te prestan de 30 a 120 días. O sea, pues quiero 100,000 pesos y hasta en 120 días se los pagas. O sea, tienes 4 meses para pagar. Así es, 4 meses para pagar. Entonces, ellos han invertido muchísimo dinero también en su crecimiento, en el tema de la tecnología. Lo han hecho que sea muy, muy accesible para los usuarios. Yo digo que lo estoy investigando, hasta metí a crear cuenta y todo. Y sin duda, así como te estoy hablando de Cepelin, hablamos de Confío, estoy seguro que, como dijimos la semana pasada, son las nuevas empresas bancarias que están empezando. Sí. Que lo decíamos la semana pasada, hay bancos que ya tienen 100 años. Estos ya empezaron y estos yo creo que
20, 30 años, van a ser los que pueden estar dominando el mercado. Fíjate qué importante es esto, pero a ver, aquí todo se escucha muy bien. Se escucha de que le invertimos a nuestra empresa, no generamos utilidades, pero bajemos a algo más terrenal. Tengo 3 preguntas. ¿Cómo chingados ganan dinero? O sea, ¿cómo se mantienen los dueños? ¿Cómo mantienen a su personal? ¿Cómo ganan dinero? Segunda, ¿con qué fin lo hacen? O sea, ¿cuáles? Muchas veces podríamos decir, oye, güey, pues qué pendejos que operen en pérdida y pues qué pendejo la gente que le invierte también esa empresa y pues que operan en pérdida, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hacen? Perder dinero. Tú decías el caso de Amazon. Amazon muchísimo tiempo perdió dinero. Temu, estoy seguro que está perdiendo dinero a lo imbécil, es una fugadora de dinero. Shein también estoy seguro que actualmente pierde dinero, no tanto como al principio, pero también pierde dinero. Pero la otra pregunta es, ¿cómo lo aplicamos a nuestro negocio? ¿Realmente es algo que está solamente alejado para ese tipo de empresas o cómo lo podríamos aplicar? Vayamos con lo primero, ¿cómo ganan dinero esas empresas? Fíjate que a lo que creo y lo que investigué, pongo el ejemplo de Amazon, que yo mismo te lo mencioné, pues él no cobraba utilidades, él tenía un salario. O sea, el dueño tenía su sueldo. Y obviamente todos los empleados, ahí ganaba, y todos los empleados también tenían su sueldo. Entonces, ¿cómo ganan? Pues si lo están operando, tienen un sueldo. El tema es, oye, pero ¿cómo puede sonar muy raro, pero ¿cómo pago el sueldo si tengo pérdidas? Bueno, si ponemos el ejemplo de Amazon, pues tenía inversiones. Capitalista. O sea, capital, sí, había capital. Entonces, porque la otra pregunta que es... esto podríamos decir que son varias personas o instituciones que tienen mucha lana, obviamente. Quién sabe cómo chingados la hicieron su lana, pero le apostaron a esas empresas. Así tal cual. O sea, yo creo que vendieron el modelo de negocios, la proyección de lo que querían que fuera ese negocio. Esos inversionistas... Un modelo capitalista. Así es. El inversionista creyó y dijo, está bien, o sea, le dijeron, vas a perder durante años, pero después habrá ganancias. ¿Sabes qué recordé ahorita también cuando estábamos hablando de eso? No sé si viste la serie de Spotify. Sí. Ahí está. Digo, yo creo que esa pequeña serie que se la recomiendo a todos, que es muy cortita, explica súper bien el modelo de que llegó el inversionista con el talento, le invirtió una la nota, había pérdidas, muchas pérdidas, pero le apostó a lo que sabía que podía hacer esta persona. La película de Red Social también, la de Facebook, también detalla exactamente igual. Así tal cual, sí. Entonces, yo creo que eso contesta también la segunda pregunta, ¿con qué fin lo hacen? Yo creo que lo hacen con el fin de apostarle al crecimiento. No puede haber otra. O sea, saben que tienen que perder para crecer, para acaparar clientes, para conocerse en el mercado y todo. Y yo creo que eso contesta la segunda pregunta. La tercera, ¿cómo lo aplicamos a nuestro negocio? No todos lo pueden aplicar. Sí, es difícil. O sea, no todos lo pueden aplicar. Creo que para aplicarlo al negocio tienes que tener un modelo de negocio muy bien definido, con un plan financiero muy claro para o tú mismo te inviertes en tu negocio, tú mismo, o yo lo más recomendable es consigues quien te ayude a invertir en tu negocio, consigues capital. ¿Por qué? Donde tú inviertas todos tus ahorros, todo lo que tienes en eso y algo vaya mal, ya no vas a tener dónde agarrar. Oye, y ahí entonces te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres personalmente? ¿Préstamo o inversión? Depende, es que depende en qué situación y en qué momento. ¿Por qué? Porque te lo digo, yo he levantado inversiones y hemos sacado créditos en las empresas. Entonces, cuando es un negocio, te soy sincero, cuando es un negocio nuevo, inversión. Así lo manejo. Es un negocio nuevo que quiero crear, consigo inversión. Cuando es un negocio que ya tengo y un préstamo, porque el negocio ya está validado, quizás cayó en un bache, lo que sea, y el préstamo... ¿O quieres crecer? O quiero crecer y no tengo que sacrificar acciones, utilidades, préstamo, porque tiene un tiempo fin.
Yo así lo manejo. Muy bien. Una de las cosas que contesta el por qué lo hacen este tipo de empresas para poder entender es consolidación dentro del mercado. Al invertir en crecimiento y captación de mercado, las empresas pueden establecerse como líderes dentro de su área, que ese es un punto muy importante. Y lo cual permite también, y este punto me encantó de la investigación, disuadir a otras empresas que quieran hacer lo mismo, ¿sí? Y aquí voy a poner un ejemplo, pues que es un tanto burdo, pero es un ejemplo bastante real. Por mi casa, tu casa, había ahí a la vuelta una taquería chiquita, ya tiene mucho tiempo. Después, a 2 cuadras se puso otra taquería y como a 4 cuadras se puso otra taquería. Llegaron unos cuates, compraron un predio enorme que era un lote de autos, tumbaron todo, levantaron una taquería impresionante, cabrón. ¿Sí? Impresionante. Parrilla. No sé cuánto dinero le metieron, pero le metieron muchísima lana. Empezó a haber filas de gente. ¿Qué crees que pasó con las otras taquerías? Desaparecieron, las olvidaron. Las olvidaron. Y muchas veces, ¿por qué traigo este ejemplo a la mesa? Muchas veces las empresas hacen eso, ¿sí? Las empresas hacen un monstruo de empresa e incluso compran a otro tipo de empresa. Lo hemos visto con empresas de mensajería o de delivery. Absorben a la competencia y eso hace que otras personas que puedan estar estableciendo el mismo modelo de negocio, la misma tecnología, digan, no, güey, es que me voy a poner a competir con este monstruo y pues estos están cabrones porque traen muchísima lana y disuaden. Por eso muchas empresas también lo hacen. Por eso le apuestan mucho al crecimiento para que en dado caso de que hubiera alguien de que dijera, oye, yo también puedo hacer lo mismo, pues lo disuadan. ¿Por qué? Pues porque los ven enormes. Y te voy a decir otro de los puntos que también muchas empresas apuestan a ese crecimiento y es lo que mencionaba hace rato, la escala. La escala de los negocios que lo investigamos, una escala y economía escalada, porque los negocios, hay ciertos negocios y nosotros lo vivimos incluso en una de nuestras empresas donde ya tienes ciertos gastos, o sea, ya tienes capital humano, tienes gastos fijos y todo, y produces o entregas un servicio, pero esa gente que tienes y toda esa infraestructura que tienes tiene el alcance para entregar más, para servir más, y entonces a veces lo que hace que te bajen los costos es que el crecimiento. A nosotros nos pasó que dijimos en el 2021, me acuerdo, dijimos, oye, tenemos 3 sucursales, tenemos 3 planteles y nuestros gastos más altos es esto, esto y esto. Y si el día de mañana tuviéramos 10 sucursales, esos gastos más fuertes no aumentarían, serían los mismos. Se diluyen. Pero entonces si los divido entre 10 sucursales, pues va a tocar de menos. Entonces el costo por unidad de negocio va a ser menor. Muchísimas empresas apuestan al crecimiento para la escala de la economía, para bajar esos costos, porque su costo fijo ya lo tienen y lo único que pueden hacer es distribuirlo. Y cuando lo distribuyes de esa forma, a las unidades de negocio les están bajando lo que viene siendo sus costos y hace que sea incluso más rentable cuando estás en ese tema de crecimiento. Muchas empresas también por eso lo utilizan. Fíjate, y ese es un punto bien importante que debemos de estar manejando también con mucha inteligencia. Tengo un cliente que hace artículos, bueno, no artículos, más bien maquinaria para paleterías. Entonces él dice que en las temporadas de frío, que son las temporadas en las que menos vende, es cuando más produce. Y pareciera contraproducente esto porque dices, oye, pues produces y no vendes, pues ahí tienes a lo mejor un gap importante de lo que podría ser. Pero la realidad es de que esto lo hace para que en el momento en el que esa maquinaria en temporada de calor se le venda, pudiera abaratar mucho la parte de los costos. Y eso le ayuda a que, pues evidentemente, pues el crecimiento y la rentabilidad, pues también pudiera crecer. Otro punto que también te sacamos dentro de la investigación, creo que ese punto pues es un punto tuyo y es un punto muy importante que quiero traer, la fidelización de clientes. Cuando nosotros le apostamos a la parte tecnológica, fidelizamos clientes y cuando nosotros le apostamos al crecimiento también ayuda a poder estar captando más personas. ¿Tú qué piensas de ese punto de fidelizar clientes dentro del negocio de la empresa? Fíjate que es un gran tema porque en primera
adquirir clientes en cualquier negocio tiene costo y el costo es alto. Cada vez es más alto porque hay más competidores en el mercado. Entonces, este es un temote incluso para grabar también un episodio de la fidelización de clientes porque simplemente, reitero, adquirirlo es costoso. Ahora, ¿cómo lo haces que se fidelice, que se enamore, que se encante de tu empresa, de lo que tú ofreces? Creo que ahí muchas veces, y esto lo he dicho muchas veces, el emprendedor se equivoca e invierte más dinero en adquirir nuevos clientes que en cuidar a los clientes que ya tiene. Y es un gran error, porque en la propia investigación checábamos que decía que si un cliente lo logras fidelizar, oye, te va a comprar una, otra vez, y el costo ya no lo estás pagando. O sea, ese cliente... O te recomienda. O te está recomendando. Yo he dicho que lo más costoso es tener clientes insatisfechos, porque incluso en un video lo dije, un cliente contento te recomienda con uno, pero un insatisfecho con quien se topa te está mal recomendando. Entonces yo creo que es un tema muy importante porque la lealtad sí se produce, la lealtad del cliente se produce en dinero para la empresa. Totalmente. Es lo que yo creo. Otro punto importante es la innovación y adaptarte al entorno tecnológico en el que estamos viviendo. Esto no lo vamos a dejar de repetir porque la parte de innovación es sumamente importante para lo que hacemos. Y la innovación es invertir en tecnología, invertir en nuevos proyectos. Esto permite a la empresa poderse adaptar rápidamente a lo que está generando el mercado y a los cambios que el mismo mercado tiene. Yo personalmente pues he visto en la agencia de publicidad que pues el servicio va evolucionando. Nos hemos sentado y hemos visto que hay algunos servicios que en su tiempo ya quedaron obsoletos. Por ejemplo, actualmente no ofrecemos la administración de redes sociales porque pues sabemos que eso es algo ya difícil de poder vender. La mayoría de las empresas lo hacen de una manera interna. Entonces, creo que el adaptarte y meter procesos tecnológicos en cualquiera de las industrias en las que tú estés permite que tú puedas estar viendo cómo está el mercado y los demás competidores alrededor y en base a eso, pues también poder estar viendo qué otra cosa puedes estar ofreciendo dentro del modelo de negocio. E incluso, pues, ¿por qué no decirlo? Es muy probable o es en algún punto inevitable que hay varios modelos de negocio que están actualmente, pero van a desaparecer, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues porque la incorporación de la tecnología ya es inminente hacia ese punto. Y pues no nos vayamos muy lejos. Yo hace mucho tiempo trabajaba haciendo facturas. O sea, yo creaba facturas de las de, ¿cómo se les llama? Bueno, no sé si lo conociste, las facturas impresas. ¿Sí te llegaron a ver las facturas impresas? Yo hacía de esas facturas y pues actualmente dime quién te da una factura impresa ahorita. ¿Sí? O sea, la verdad es de que te la dan como un comprobante, pero pues bueno, ya se eliminó toda esa parte pues por la parte tecnológica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Esas imprentas, pues hubo muchos años en que esas imprentas pues hacían millonadas. Yo me tocó trabajar en ese tiempo para la imprenta que le hacía a Sanmina, a Flextronics, pues todas sus facturas y les hacía de 4 o 5 facturas, la amarilla, la verde, la canario, o sea, un montón de facturas. Entonces, pues imagínate todas las cajas de papel que les entregaba, o sea, era muchísimo lo que ellos cobraban y pues desapareció. Formas continuas, así se les llamaba, formas continuas, las que tenían los hoyitos a los lados. Entonces, pues desapareció esa industria totalmente y pues qué importante es poder estar evolucionando y pues estar viendo qué otra incorporación tecnológica tienes que hacer para evolucionar en el mercado. Otro punto muy importante es la atracción de inversores. Si realmente quieres hacer que tu negocio crezca y quieres conseguir capital para eso, es muy importante. A mí ya me pasó también este tema y honestamente me siento muy cómodo hablando de este tema porque a mí me pasó, obviamente sabes que suelo compartir cosas en mis redes sociales y todo y obviamente la gente te va conociendo, ¿no? Te va conociendo. En el 2021, fíjate justamente que yo hablaba de este tema de cuando teníamos 3 sucursales y dijimos hay que abrir más. Yo dije, bueno, para abrir más sucursales hay que conseguir capital. O sea, para que sea con dinero, honestamente, pues de alguien más, alguien que quiere invertir.
Fue muy fácil para mí, muy fácil conseguir gente que quisiera invertir. ¿Por qué? Porque obviamente la gente, los que yo tenía en mis redes sociales, conocían lo que yo hacía y veían, o sea, que no era un vendedor de humo, ¿no? O sea, que veían que sí estaban las escuelas, que las escuelas tenían estudiantes. Obviamente sabe ese público que no me va mal, que a qué me dedico, que me va bien todo. Entonces yo subo un día de que voy a levantar capital para abrir nuevas sucursales. Así. Fue una cuestión muy rápida que me reúno con unos amigos, luego me reúno con otros y todo. Y con los que me reuní y les presenté la propuesta, que honestamente fueron personas cercanas, por así decirlo, o sea, personas que sí conocía yo y que me conocían, no que frecuentara mucho, pero inmediatamente decidieron invertir en el negocio. Y aquí voy a dar un consejo muy importante, porque esas personas confiaron a ciegas, confiaron a ciegas. Cuando digo a ciegas es, obviamente les presentamos lo que era el negocio, la proyección y todo, pero a ciegas porque fueron personas que... O sea, confiaron en lo que les dijiste. Sí, en lo que les dije, totalmente. Obviamente, y lo voy a explicar, ese negocio en el 2021 que abrimos sucursales presenciales, pasó el tiempo y obviamente tenemos también la modalidad en línea, que es donde más lo comercializamos, más clientes tenemos y todo, y estaba siendo muy desgastante. Literal decíamos, es mucho trabajo lo que nos está conllevando y poco dinero. A diferencia de lo digital. Lo digital, dijimos, es menos trabajo y mucho más dinero. Entonces llegó el momento que dijimos, obviamente, hoy te estoy hablando que a finales del 2021 abrimos 3 sucursales y en el 2023 otra sucursal nueva, 4. Estamos hablando que en el 2023, el año pasado, decimos, ¿saben qué? Habían unos que generaban ganancias, otros que generaban pérdidas, pero sabíamos hasta cierto punto que era normal y que íbamos a llegar al punto de equilibrio en todos y que todos iban a generar ganancias. Pero dijimos, ¿saben qué? Ya esto está siendo muy desgastante, hay que enfocarnos en lo en línea y todo, y hay que cerrarlo presencial. Pero, ¿y por qué abordo este tema en este punto de los inversores? Porque creo que es una responsabilidad que tenemos todos los emprendedores si te atreves a levantar capital. Entonces dijimos, hay que cerrarlos. Ya hay que cerrarlos, va a ser pagar mucha lana y todo para cerrar las penalizaciones de los contratos, la gente, todo, pero hay que cerrarlos. Se toma esa decisión de cerrar las sucursales. Se ejecuta, pero el tema es, ¿y los inversionistas qué? ¿Qué les decimos? Lo que podíamos hacer sin ningún problema era decirles, saben que el negocio ya quebró, punto y fin, listo, bye, perdieron su dinero. Pero lo platicamos nosotros, dijimos, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso porque es gente que confió en nosotros. Realmente lo estamos cerrando por decisión de nosotros. Nosotros somos quien administramos y dirigimos ese negocio. Entonces hay que hablar con ellos y nosotros les dimos 2 propuestas a todos. Les dijimos, propuesta número 1, lo que tú invertiste te lo puedo reconocer en este negocio, en este otro negocio que es el digital, pero... Güey, pues con lo que habías invertido, tú tenías un 10% acá, en este negocio pues vas a tener un 0.5%, un 1%, porque la evaluación es muchísimo más alta, por poner un ejemplo. Alternativa número 1 es esa, o la alternativa número 2, como tú confías en nosotros y no queremos salir mal, ni mucho menos, te regreso tu inversión. Te regreso tu inversión, pero no te la voy a regresar de un solo pago, sino que vamos a hacer un plan de pagos porque pues a nosotros cerrar estamos perdiendo, nosotros estamos perdiendo muchísimo, pero no queremos que tú pierdas, porque confías en nosotros. Entonces acordamos todo eso con los inversionistas. ¿Y por qué comento esto cuando hablo de atracción de inversiones? Porque gracias a eso, cuando tú levantas capital y si algo sale mal y tú respondes y das la cara, sigues teniendo la confianza de esas personas. Yo lo validé porque la gente estuvo contenta y todo, y justamente ya ves con Ecosendas, este muchacho, este Netza, uno de los inversores de los planteles, cuando hablo de Ecosendas y me dice, oye, yo quiero y toda la onda, pese a que un negocio en el que ya he invertido conmigo fracasó y le estamos devolviendo su dinero, él vio, fíjate, estoy recordando, a él no le estamos devolviendo el dinero, a uno de sus amigos que él me recomendó para invertir, a él no, él sí quiso que le reconociera su inversión en el negocio en línea, en otro, pero a uno de sus amigos que él me recomendó para los planteles, a él sí, él me dijo, oye, Netza, Juan quiere su dinero, habló conmigo y todo, se lo regresamos,
pero él vio cómo nosotros dábamos la cara y cómo nosotros afrontamos estas situaciones, que siempre respondemos, y cuando hablamos de Ecosendas, confiado me dice, también invierto, incluso invita a otro amigo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando levantas inversión, levantas capital, insisto, tenemos la gran responsabilidad de ser claros, de ser responsables, porque es dinero de alguien más. Y eso creo que vale muchísimo la pena y realmente crea puentes al futuro y a nuevos negocios. Entonces, para que los emprendedores lo podamos entender todos, las empresas muchas veces crecen, las empresas sacrifican utilidad, sacrifican rentabilidad, porque se convierten en empresas más atractivas para los inversores. Entonces, al momento de que nosotros crecemos nuestra empresa y vemos que, o sea, más personas se dan cuenta que es es un muy buen modelo de negocio, eso lo hace a la empresa atractiva para los inversores y hace que te puedan estar inyectando más capital. Y en este modelo de economías de escala, pues eso te ayuda a que pues más capital, más crecimiento y así sucesivamente. O sea, y hasta cierto punto hay empresas que aún actualmente lo siguen haciendo y que pareciera pues que no tienen un tope. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de todo este punto? Porque hablamos de temas pues muy elevados, también hablamos de temas medios, pero ¿cuál es la aplicación práctica de este punto? Lo primero que yo podría pensar es de que hay que analizar actualmente cuál es la rentabilidad que tiene nuestra empresa o nuestro negocio, cuál es la posición que nosotros tenemos dentro del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, qué tanta participación nosotros tenemos. Hay que analizar a nuestros competidores, tanto directos como indirectos, y en base a eso poder estar tomando la decisión si crecer o mantenernos. Creo que ese es un punto muy importante y de ahí deberíamos de partir. Me encanta ese punto y quisiera compartirte, no sé si lo has visto en las redes sociales, que hay empresas que se dedican a darte un diagnóstico de cómo está tu empresa en el mercado, o sea, con inteligencia artificial y muchas otras cosas, ellos te ayudan a hacer una investigación de cómo te reconoce también el mercado, o sea, qué tanto están hablando de ti y todo, o sea, ya hay empresas que se dedican a esto, que te lo tienen rapidísimo, o sea, literal lo único que le ocupa es decir, mi empresa se llama tal, así tal cual, y ellos ellos buscan en todos lados y te entregan un resultado de qué es lo que opina y qué es lo que piensa la gente de tu empresa, qué es lo que están hablando de ti. Entonces, eso les recomiendo que lo investiguen. Otro punto muy importante yo creo que es mejorar todo el tiempo la experiencia de nuestro cliente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con la atención al cliente, y cómo. En estos tiempos yo creo que podemos apoyarnos ya de muchísimas cosas, de muchísimas herramientas para que la experiencia sea muy buena, para que la experiencia y el tiempo de respuesta a los clientes, que el cliente valora demasiado eso, el tiempo de respuesta. Digo, somos humanos y humanos de hoy en día que todo lo queremos así. Uh-huh. O sea, tengo una duda a las 11 de la noche y quiero que me contesten así, inmediatamente. Entonces, quizás te puedes preguntar, oye, pero yo no voy a tener gente a las 11, 12, 1 de la mañana contestando. O sí, pero si no es gente, puedes tener ya puedes tener ya inteligencia artificial. Inteligencia artificial muy bien programada, muy bien capacitada, por así decirlo, y ellos se pueden encargar de eso. Yo creo que en este tema de la experiencia del cliente, de mejorar eso, los emprendedores debemos de sí adoptar automatizaciones, de sí implementar CRMs, que es algo buenísimo. El otro que es el ERP, ¿no? El ERP, sí, sistemas de... bueno, o sea, ahorita ya ha evolucionado a software as a service, pero sí, o sea, sistemas que te ayuden a controlar toda la gestión en un cloud, en una nube. Entonces, debemos de implementar todo eso, porque y cuando hablamos de automatizaciones, un ejemplo, tú sabes que Carlos está traumado con el tema de automatizaciones, que qué bueno, porque honestamente eso ayuda muchísimo a la empresa. Claro. Yo estoy muy agradecido de tener a Carlos en la empresa, porque terco y todo, pero es alguien que dice, no, es que todo hay que automatizar, y mucho con el CRM, y está bien, o sea, está bien porque realmente eso ayuda
yo lo digo, eso no elimina que ocupamos obviamente a la gente, al talento humano, pero hace que las cosas, incluso lo hablamos, no lo olvido, en uno de nuestros primeros episodios, para preguntas genéricas, respuestas genéricas. Entonces, comúnmente el cliente tiene las mismas dudas. Entonces, tú debes de tener la misma respuesta automatizada. No puedes tener tu centro de ayuda, pero simplemente también puedes tener la inteligencia artificial que te está ayudando a estarle contestando al cliente, y hasta el cliente puede pensar que le está contestando un humano y no lo que viene siendo la inteligencia artificial. Si lo programas muy bien. ¿Por qué? Sí. Porque es un tema importante. Si vas a implementar esto, hacerlo bien, que no se va robotizado, porque la gente sí pasa algo. Yo soy uno de ellos, ¿eh? A mí me gusta, honestamente, no me gusta estar hablando si no es con una persona. Yo en cuanto ocupo una ayuda, no sé, en Didi, lo que sea, yo quiero hablar con un asesor. O sea, a mí no me gusta, pero a veces lo hago. Ya, para hablar con un asesor tienes que pasar 1000 cosas, ¿no? Antes de hablar con un asesor. Pero si lo implementamos, hay que hacerlo que la gente se sienta muy cómoda, porque si no, lo hemos visto nosotros en implementaciones, la gente cuando selecciona esto, abandona la conversación. Sí, se puede perder. Se pierde, o sea, se desespera. Las automatizaciones, las inversiones en operaciones, en tecnología, esto te ayudan. Y para poder cerrar, yo diría que la base de una empresa es un crecimiento sano, ¿sí? O sea, poder estar teniendo un crecimiento sano, eso siempre va a ayudar a que la base de la empresa sea fuerte, se permanezca durante el tiempo, que no estés cerrando y abriendo negocios a lo pendejo, o sea, que digas, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro, sino que realmente puedas estar permaneciendo. Y esto lo ayuda las ventas frecuentes. Debes de enfocar que todas las inversiones, crecimiento, tecnología, todo lo que hagas te dé una base de ventas de manera recurrente. La fidelización y el buen manejo de los recursos, creo que también eso es clave para que una empresa pueda estar teniendo un crecimiento bueno, moderado, que pudiera mantener un crecimiento estable. Y si le apostamos al crecimiento, mi recomendación es de que lo hagamos de una manera controlada, lo hagamos de una manera asesorada. Definitivamente sí creería que si estás solicitando capital y si ya tienes el capital, pues genera una pequeña partida para que una partida presupuestaria a lo mejor, pues no quiero decir mínima, pero pues genera un dinero para que te puedas estar asesorando de una persona que ya haya crecido diferentes modelos de empresas. Actualmente existen muchos consultores muy competitivos que te pueden estar ayudando a eso, y que eso te puede estar dando riesgos, que sí creería que son buenos tomar riesgos dentro de los negocios, pero muy calculados. ¿Con qué cerrarías este tema? Cerraría con un con un punto muy importante. El crecimiento, si no lo haces de forma organizada, también te puede matar. Totalmente. El crecimiento puede hacer que desaparezcas. Sí. Porque a veces incluso cuando hablamos de crecimiento y de aumentar las ventas, mayor número de ventas y no estar preparado, te puede desaparecer. Entonces mi recomendación es, si realmente quieres crecer tu negocio, antes de tomar esa decisión, asesórate, investiga y planea. Yo cierro con eso. Sí, que estoy completamente de acuerdo contigo. Sí es muy importante poder medir en dónde estamos y hacia dónde vamos, y pues siempre hacerlo con una cabeza fría. Por ahí yo he visto muy conveniente, y eso me ha servido mucho, les paso este tip. No tomes decisiones ni muy emocionado ni muy triste. Hay veces en las que te va muy bien y dices, a huevo, güey, voy a hacer esto, y a veces no era lo mejor. Y hay otras veces en las que dices, no mames, las cosas no me están saliendo y pues ya mejor voy a dejar esto, y dejas, o sea, algo, y pues no era la mejor opción. Okay. Yo siempre recomiendo tomar decisiones de este tipo, sobre todo parte financiera y del negocio, en un estado ecuánime, en el que no estés ni muy arriba ni muy abajo, sino que estés en un estado tranquilo, ecuánime, en algo que tú te sientas imparcial, y en base a eso que puedas tomar este tipo de decisiones. Muy interesante los temas del día de hoy. Creo que se quedó, muchas personas se van a quedar con muchos puntos que pueden estar tomando en cuenta para su negocio, y pues nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo, nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo, que estén Cuídense. Muy bien. Bye. Bye.